Seguramente te has encontrado en alguna ocasión pensando en un evento de carácter competitivo, ya sea un partido de fútbol, la final regional de League of Legends o el último combate de boxeo que organiza Ibai. En ese momento, de alguna manera, habrás juzgado rápidamente la situación y declarado qué equipo crees que tiene todas las de ganar o si va a ser algo igualado. Lo que ha hecho tu cerebro en ese instante es la compleja tarea de ponderar, hasta donde tú sabes, el nivel de ambos equipos en multitud de habilidades y sacar una conclusión. Ahora bien, somos seres humanos y estas decisiones a menudo nos dicen mucho más de nuestro corazón que de nuestra capacidad de analizar datos de forma objetiva. Sin embargo, esto nos abre una puerta a una pregunta muy interesante. ¿Podemos analizar la habilidad de un jugador con las matemáticas? ¿Podemos usar esta métrica de rendimiento para predecir el resultado de partidos o hacer encuentros lo más igualados e interesantes posibles? La respuesta, como decía nuestro amigo Arpad Elo, es tan sencilla como medir lo que sube o baja un corcho en una laguna según impacte en la superficie una vara mecida por el viento. Vaya que es complicada de la hostia, pero el camino que hemos recorrido buscándola hasta nuestros días es muy interesante y está salpicado de ejemplos de cómo los objetos matemáticos nos ayudan a comprender lo que nos rodea. Hoy en The Fluxions hablamos del Elo. Hola y bienvenidos a The Fluxion, vuestro podcast de divulgación científica favorito que os llega a las orejas gracias a la colaboración con Media Lab UGR, con el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada, el IMAG, y en esta cuarta temporada estamos de enhorabuena porque también somos colaboradores de Escenio, la mayor comunidad hispanohablante de divulgación científica. Hoy me acompañan al otro lado para este nuevo episodio, el que espero que ya sea un habitual, porque este episodio saldrá un poco después si todo va según lo planeado. Y tenemos a un reclásico de los Fluxions, mi querido amigo Mike. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como bien comenta, este episodio está saliendo, estamos grabando en 2023, ¿no? Así que feliz año nuevo a todo el mundo y feliz año del dragón, ¿no? Yo qué sé lo que estamos haciendo. Bueno, grabar un podcast, dejémoslo ahí y no intentemos avanzar más. @withmic12 en Twitter, que no lo había dicho. Y bueno, evidentemente tienen también a un servidor, Bartolomé Ortiz, @vortizmath en Twitter. Por aquí está todo preparado, pero antes recordaros las novedades de la cuarta temporada. Y es que, por favor, nos sigáis en redes sociales y os enteréis de todas ellas. @TheFluxions en Twitter, en Insta. Y esta temporada, como novedad, también podéis vernos las caritas en YouTube, donde subimos los episodios, nos podéis escuchar, pero también nos podéis ver en vídeo. Cosa que espero que estéis disfrutando porque organizarlo está siendo un poco lío. Pero bueno, por aquí está todo listo. ¿Estás listo, Mike? Preparado. Bien y dispuesto a todo. Así que vamos a comenzar y vamos a hablar de el Elo. Así que bueno, Mike, te voy a situar. Evaluar realmente a los jugadores, un poco esa idea de ver cuáles son mejores y cuáles son peores, ha sido un problema desde hace bastante tiempo. En nuestro caso, y de forma muy sesgada, y por ser tú, que eres aquí también un chess player de club, voy a empezar en 1950 con la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos de América. Por aquel entonces realmente... a ver, ya que tenés el chess, tiro de ahí. Es buena. Y claro, y la verdad que a todos los que juegan al ajedrez, porque chess es ajedrez, por si alguien no entiende estos vocablos, lo que nos gusta es saber quién puede más, quién la tiene más grande al fin y al cabo, sí, Claro, al final dice, yo soy un 1600, no, yo tengo 1900 puntos, entonces pues es como la jerarquía, ¿no? Exactamente. Ese era realmente el problema que tenían. Por aquel entonces, en 1950, el sistema que había de clasificación era un sistema numérico, como el de hoy, que lo ideó Kenneth Harnex. Y básicamente, a grandes rasgos, lo que hacía era, vale, eres un determinado jugador y vas a un torneo. Pues al final del torneo yo hago la media de todos los jugadores con los que te has enfrentado. Y si has ganado el 50% o más de las partidas, te doy esa media
como tu puntuación de rendimiento, digamos, durante ese torneo o tu puntuación de rendimiento en general. Si por el contrario bajas de ese 50% de victorias, te voy quitando puntitos de este sistema de puntuación. De hecho, bueno, no, puntitos no, puntacos, porque te quito 10 puntos por cada % que bajes de ese 50. Esos son muchos puntos. Son muchos, bueno. Claro, por aquel momento, en aquel entonces funcionaba, pero realmente no es lo ideal. Estamos definiendo a un jugador por la media de otros muchos jugadores. Con lo cual, bueno, pues hay muchísimos enfrentamientos, hay muchas casuísticas probables y hay mucha información que se pierde si yo intento definir a un jugador por esa media de personas, porque al final ni siquiera estoy definiendo al jugador, estoy definiendo un poco el nivel del torneo, más que otra cosa. Y ni siquiera lo estoy haciendo bien, porque es como la media, o sea que... Claro, además está aplastando, ¿no? A todo nuestro oyente que le encanta la estadística y esas movidas. Al final está aplastando todos los valores en un único valor y claro, esa media puede tener cualquier distribución, ¿no? Puede haberte enfrentado contra un jugador muy bueno y contra uno pues que se ha dado un golpe contra la mesa antes de jugar, ¿no? Perfectamente. La primera causa de muerte. No, la primera causa de muerte es tragarse peones, eso está ya demostrado. Pero bueno, es otra historia. Pues sí, exactamente como dices, estamos intentando condensar mucha información de manera muy como a grosso modo, muy vasta. Entonces la USFC, la Federación de Ajedrez, dijo, vale, hay que dar un paso cualitativo y vamos a contactar con Arpad Emmerich Elo, el señor Elo para los amigos, y de aquí en adelante va a ser el señor Elo, que era físico de formación y además era maestro de ajedrez. O sea, estamos esencialmente a un grado de diferencia de ser como el señor Elo. Y le dijeron, amigo, mejora este sistema, danos algo que nos permita medir el rendimiento de los jugadores, pero que sea mejor y que sea algo individual. Y aquí nace el Elo. Wow. El tío esta parte manejaba, porque, claro, aparte de ser físico, que por ser físico tiene que saber un montón de cosas, si era maestro de ajedrez, imagínate, lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de dos mundos, entre comillas. Lo mejor... Igual no son lo mejor en general, ¿no? Pero... Lo mejor de dos mundos que no son muy proclives a tener descendencia, por así decirlo. Madre mía. Bueno, pues este señor dijo, oye, manos a la obra, me pongo con ello, porque bueno, también tenía cierta intuición de cómo evaluar, ¿no? Cómo sentir a un jugador que era mejor, porque lo había vivido en sus carnes. Entonces, este sistema, el sistema Elo, que dicho sea de paso aprovecho para decir que no son todo mayúsculas, que al provenir del apellido es solo mayúscula la primera. Este sistema sí que es capaz de evaluar el rendimiento relativo de los jugadores, no solo en ajedrez, sino en cualquier juego de suma cero, que si quieres le puedes recordar a los oyentes que son juegos de suma cero, Mike. ¿Que se lo recuerdo yo? O si quieres, pues, se lo recuerdo yo. No, se lo recuerdo yo. No. Si quieres, se lo recuerdo yo, se lo recuerdo yo. Los juegos de suma cero, a ver, bueno, yo puedo intentar lanzar algo porque tú te lo tienes que saber mejor que yo. Pero era en los que había una situación, ¿no? En el cual la ganancia, pérdida en participante al final se equilibra con exactitud con las pérdidas, ¿no? Ganadas, es decir, que si tú ganas 2 es porque yo he perdido 2, por así decirlo, ¿no? Exacto. Las gallinas que entran por un lado salen por el otro, como diría José Mota. Exacto, entonces, por ejemplo, el ajedrez sería uno de estos ejemplos, pero seguro que la oyente que nos está escuchando puede sacar rápidamente otros ejemplos donde el hecho de que yo gane o el hecho de que yo gane determinados puntos van en correlación directa con que tú pierdas esos puntos o tú pierdas la partida. Al final solo puede ganar uno por un determinado margen. La OCA, por ejemplo. La OCA. Entonces, Arpad empezó a trabajar con esta idea y dio con un modelo bastante interesante que tiene, digamos, como 3 características muy potentes que en verdad tienen mucho sentido, ¿no? Y paso a comentártelas. La primera es, como bien has dicho antes, que igual ese día, cuando tú vas a jugar al ajedrez, insistes en tragar peones
con lo cual eso bien no puedes sentar, o insistes en golpear una mesa con su siguiente variación en tu estado mental, de tu tranquilidad mental. Viene a decir esto que el rendimiento de un jugador en ese juego o en cualquier juego es una variable aleatoria. Hay días que se te dará mejor y hay días que se te dará peor. Hasta aquí es algo bastante razonable de pensar. Eso es como la vida misma, al fin y al cabo. Tienes una incertidumbre y una probabilidad de hacer las cosas bien o hacerlas, porque nunca vas a hacer lo mismo, al fin y al cabo. Que esto enlaza con el capítulo anterior, por si alguien lo quiere ver, pero la vida es probabilidad. La vida totalmente es probabilidad. Y hablando de probabilidad, entramos al segundo punto, y es que, vale, ese rendimiento es una variable aleatoria, pero no es cualquiera. Lo vamos a ajustar el rendimiento con una distribución de probabilidad con forma de campana, con forma de, wow, digámoslo, empieza muy chiquitita, sube, hace una montañita y baja, para que los oyentes, si quieres, se lo puedan imaginar. Esto va a ser igual para todos los jugadores y, digamos, tiene también sentido, porque, bueno, evidentemente, como dice Mike, la vida es un poco una tómbola, te puede tocar cualquier cosa. Pero cuando hablamos de el rendimiento, por ejemplo, lo razonable es pensar que te vas a mover dentro de unos rangos. Es decir, que tú, si tu rendimiento, por ejemplo, está en 1500, pues normalmente cuando jugarás con la fuerza, con la potencia de un jugador que está alrededor de 1500. Quizás algún día 1490, quizás algún día 1550, pero lo más probable es que estés ahí. Allí está ese montículo que acumula casi todas las partidas que puedas jugar. Y luego vamos a tener esos días que hemos dicho malos, o esos días buenos de la hostia, en los cuales vas a rendir muy por debajo de tu rendimiento o de tu capacidad esperada, pues porque quieras tragar peones o golpear mesas, o vas a rendir mucho mejor, porque resulta que los peones que te has tragado realmente tenían algo raro que hace que tu cabeza funcione mejor. Y a partir de ahora vas a tragar todo el día. Eso con los Stautos número 6 solía pasar en la antigua Unión Soviética. Entonces, era el desayuno. Entonces, si yo he entendido bien, por ejemplo, cuando el Barto va por ahí a hacer sus gestiones, por ejemplo, no sé, conoce a una persona nueva, pues el Barto pues se comporta como una variable aleatoria, ¿no? Es decir, él tiene su mecánica, su performance, su rendimiento, y dependiendo del día, pues a lo mejor un día puede estar más huraño, un día puede estar espléndido, impresionar a todo el mundo, ¿no? Y poco a poco va a ir cambiando ese rendimiento y va a aprender a comportarse como un humano y no como el simio que es. ¿Lo he entendido bien? A ver, desde luego la metáfora está siendo muy elevada, Mike. Pero, bueno, digamos que yo empiezo a jugar a un juego, pues entonces, sí, o sea, sería tal cual. Puedes comportarte bien o mal, pero una vez que tú más o menos tengas tu capacidad, tu nivel en el juego, lo más probable es que te quedes alrededor de él. Evidentemente, en determinadas situaciones vas a subir ese nivel si sigues practicando, si aprendes, si juegas muchas partidas, pero bueno, a esto también haremos que esa variable o que ese nivel medio que caracteriza tu nivel global, que es al final esa nota numérica que te damos, vaya subiendo. Pero por ahora vamos a quedarnos con esas tres claves, que al final la media, es decir, el punto que se queda en mitad de esa montañita que describe nuestra habilidad, será el número que defina nuestro rendimiento final. Y ahora sí, oye, ahora tenemos en cuenta al jugador como individuo, al oponente como individuo, y ya podemos empezar a jugar. Cuando tenemos al oponente como individuo y empezamos a jugar es cuando realmente la partida se desarrolla, porque si no, si tú te pones a jugar tú solo en tu casa, ¿para qué quieres puntos? En plan, ¿quién es mejor que no? Nos tenemos que medir con alguien, tenemos que sumar ese cero que decíamos antes, tenemos que hacer la suma cero dentro del juego. Entonces, claro, cuando tenemos a otra persona, yo supongo que esa otra persona, claro, se comporta igual que tú en el sentido de tendrá días mejores, días peores, tendrá su nivel, lo irá cambiando un poco lentamente, ¿no? Y claro, ahí cuando se juntan esas dos personas es cuando realmente pues podemos medirnos, ¿no? Pues si no tenemos otra persona no podemos medir cuán buenos somos, entiendo yo, en un juego de suma cero. Exacto, al final es un poco
para lo que queremos esto es para entender cómo funcionan las competiciones, ¿no? Los enfrentamientos. Entonces, de nada nos servía establecer toda esta explicación teórica si luego de cara a estos enfrentamientos estuviéramos igual. En este caso, el amigo Arpad había pensado también en este tema, y realmente del sistema de evaluación ELO tenemos dos fórmulas que son las claves para entender un poco por qué se hace así y qué información y por qué es útil este sistema. La primera sería lo que dices, ¿no? Nos medimos contra un jugador y queremos ver, por una parte, si estamos desde fuera, lo que queremos ver es un partido reñido, queremos saber qué va a pasar, con lo cual lo que nos interesa es la probabilidad de ganar, la probabilidad de salir victoriosos de eso. Entonces, si eso nos interesa, queremos que de alguna manera los ratings, las evaluaciones, los números que estamos utilizando para describir nuestro rendimiento estén involucrados ahí. En este caso, al final, de esas dos distribuciones de probabilidad que simbolizan nuestro rendimiento, nuestra capacidad de actuación, lo que hacemos al final es restar y obtener otra distribución de probabilidad, una distribución de hecho logística, que wow. el usuario medio del oyente la puede imaginar como otra montañita, y lo que nos interesa es cómo, en qué punto de esa montañita corta el cero, porque cuanto más a la derecha, cuanto más área de esa montañita queda a la derecha, mayor será la probabilidad de ganar. De hecho, los números clave es que cada 400 puntos que yo le saco a un jugador de Elo, extra de Elo, mi probabilidad de ganar es 10 veces mayor. Entendida un poco como si jugamos muchísimas partidas, normalmente en cantidad de partidas, 10 veces más va a ser el resultado favorable hacia mi persona. Entonces 400 puntos son bastantes puntos, ¿no? Son bastantes, exactamente, pero también sería, digamos, oye, son ganar 10 veces la cantidad de partidas que ganaría la otra persona. Estaría totalmente desbalanceado. En este caso sí que es verdad que los números están un poco como, lo pongo aquí. Pero van buscando eso, ¿no? Que realmente, al final, cuando tú entiendas esto, entiendes de manera intuitiva que, oye, 400 puntos, como tú dices, es mucho. ¿Por qué? Porque esto significa que yo tengo 10 veces más probabilidades de ganar que tú. Además, el apunte interesante en esta probabilidad de ganar es que, aunque interviene también la probabilidad de ganar de tu oponente, al ser un juego de suma cero, esto se puede trasladar a 1 menos la probabilidad de que ganes tú. Entonces, claro, porque solo hay dos opciones, o gana él o gana tú. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite empezar a quitar términos feos de esta ecuación y dejar la probabilidad que vas a ganar simplemente, digamos, relacionada o se puede computar con la diferencia de los ratings, de las evaluaciones, de esos numeritos que dicen tu nivel. Con lo cual, oye, problema resuelto también. Ojo, pues ya con eso ya lo tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces yo tengo mi punto, tú tienes tus puntos, nos enfrentamos, ¿no? Veo yo la probabilidad que tengo de ganarte, tú la probabilidad que tienes de ganarme a mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? Y ahora pues enfrentamiento tipo los magos del balón a tope y bueno, al final los hilos del destino dictarán sentencia y alguno de nosotros ganará y el otro tiene que perder. Que si estamos hablando de ajedrez, pues seguramente ganes tú porque yo no tengo ni papa. Pero aquí venimos un poco a la idea que, oye, si tú tienes un determinado nivel, pongamos a lo mejor 1600, y yo tengo 1700 y estoy valorado como tal, oye, si tú me ganas a mí, quiere decir que tu nivel debería ser un poquito mayor. Es probable que haya sido suerte o esa partida en especial, pero si esto va sucediendo a lo largo del tiempo, lo que suele indicar es que tú tienes un nivel bastante superior. Entonces, como decíamos antes, aunque ya tengamos explicado todo, aunque podamos tener estas probabilidades de ganar y hacer los partidos lo más interesantes posibles, también tenemos que actualizar ese numerito que dice cómo rindes. Y en el caso, por ejemplo, de ajedrez, son 32 puntos. Es el máximo de beneficio de rating que puedes obtener de una partida, independientemente de cuánto nivel me saques. Wow, 32 puntos. Entonces, poquito a poco puedo ir ganando. Pero claro, al final es desesperante porque si tú te enfrentas contra jugadores muy malos
¿no? Es decir, que tienen muchísimo menos puntos que tú o tal, pues al final vas sumando poquito a poquito y es desesperante. Nunca va, si eres muy bueno, nunca vas a llegar a donde vas a llegar, ¿no? ¿O qué ocurre? Este número el que estamos comentando, que es 32, que es un poco ese número que, digamos, te actualiza tu puntuación según tu resultado, o según lo bueno de tu resultado, es lo que se conoce como el factor K o el K-factor. Es, como digo, un número totalmente al azar. Y es clave también, como dices, para hacer algunas mejoras. Sobre todo porque comentas, ¿no? Hay jugadores que son muy buenos y que a lo mejor empiezan pues con el elo base de empezar y empiezan a jugar. Y resulta que son jugadores que de forma natural o porque ya vienen practicando durante muchísimo tiempo, tienen una puntuación muchísimo mayor, con lo cual su elo es como que van a tirarse creciendo el elo, pues a lo mejor muchísimas partidas. Imagínate un jugador que tenga un nivel de 2000 de elo y empieza en 1000. Todas las partidas que tiene que ganar de 32 en 32 hasta subir todo eso y llegar a su nivel real. Con lo cual, claro, como puedes entender, esto sería, como dices, un agobio, sería un aburrimiento estar subiendo partidas. Esto lo que sería un horror, ¿no? Sería un horror total, pero por ejemplo, ahora imagínate también que tú dejas de jugar durante muchísimo tiempo, olvidas las reglas del juego que sea y luego vuelves a jugar. Tienes un rating súper alto, te van a emparejar con gente que tiene un rating súper alto y no vas a hacer más que perder porque ese rating ya no es representativo. Y hasta que pierdas de 32 en 32 y llegues a tu nivel razonable, a tu nivel que realmente refleja tu rendimiento, puede pasar mucho tiempo y va a pasar mucho tiempo muy aburrido. Con lo cual, el K-factor ha sido siempre una clave para seguir mejorando esto. Ya que, como decía, bueno, pues una persona que rinde muy bien, o por ejemplo los menores que suben de elo muy rápido, necesitan un pequeño boost. Y estas son algunas de las variaciones que ha implementado pues la FIDE para, digamos, facilitar este comportamiento. Cuando tú llevas mucho tiempo sin jugar o has jugado muy poco porque estás empezando a jugar, tu elo puede evolucionar más rápido, según también las victorias que lleves y demás. Sin embargo, claro, si tú ya has jugado mucho tiempo y eres un jugador asentado y llevas 3 años jugando ininterrumpidamente con tu elo de 1500, lo más probable es que te quedes alrededor de ese elo de 1500 si no pasa ninguna catástrofe o no empiezas mañana a estudiar teoría como un condena. Claro, esto es lo tipiquillo cuando empiezas a jugar, que no tienes un elo asignado, lógicamente. Y claro, las primeras partidas, pues al final si las ganas, empiezas a subir de una manera escandalosa. Porque claro, tu K-factor es muy alto. Y entonces claro, al tener un K-factor muy alto, eso sube que da gusto. Y luego cuando te estabilizas, ¿no? Cuando converges, llegas a un sitio bueno, pues ese K-factor va disminuyendo y claro, al final las variaciones van siendo mínimas. Esto también como un apunte, así para nuestros oyentes, es que en ajedrez, o al menos en los torneos en los que yo he estado, en las partidas lentas se suele tener un K-factor más alto que las partidas rápidas. Es decir, si tú en una mañana en un torneo echas 7 partidas rápidas, claro, pues al final esas partidas rápidas no te varían tanto porque pueden tener, pues son más rápidas, tienen menos peso, en el sentido de que no piensas tanto, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Pero luego las lentas, que son partidas más estudiadas, partidas que puedes tirarte una mañana entera solo por una partida de esa, tienen un K-factor y entonces el resultado de esa partida, es decir, ganar una partida de esa es como si ganaras 3 rápidas, porque al final está invirtiendo más tiempo, más esfuerzo, y nivela un poco eso también, porque, por ejemplo, si gana una lenta no es lo mismo que... Exacto. Que eso. Exactamente. Claro, al final el ganar una lenta es al final un poco como has tirado más tiempo, has pensado más, has tenido más capacidad y digamos afectan menos imprevistos externos o cualquier cosa de estar moviendo el reloj súper rápido, parándolo ahí, plin, 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 plin. Al final lo que hace es, como dices, tiene un K-factor mayor porque refleja mejor tu rendimiento. Entonces vamos a puntuar, vamos a darle importancia a eso. Pero bueno, aún así con esto, Mike, aún así con esas variaciones, no todo es oro en la Villa Elo. No somos felices en Villa Elo. No somos nada. Arpad Elo no es feliz en Villa Elo. No, fíjate, yo pensaba que sí, que íbamos a tener nuestras cosas allí, íbamos a ser felices, nuestra mansión Fluxa, haciendo nuestras cosillas, nuestros podcasts
y viviendo con nuestros puntos. Me temo que si construyéramos una mansión allí, el terreno sería inestable y correríamos alto riesgo. Esto ocurre realmente porque el modelo al final, al seguir una variable aleatoria, es vulnerable y puede ser atacado, por ejemplo, haciendo emparejamientos selectivos, que comentabas también antes, y también cuando tenemos en cuenta poblaciones no representativas. ¿A qué me refiero con estos dos? El primer caso es algo que ya has comentado, ¿no? Que a lo mejor un determinado jugador con una gran puntuación tiene más capacidad para elegir qué partidas juega y cuáles no juega, evitando sistemáticamente aquellas en las que tiene una alta probabilidad de perder puntuación y por tanto, aunque vaya rascando puntito a puntito, es puntito a puntito que va ganando constantemente porque siempre se va enfrentando a jugadores muy por debajo de su nivel. Claro, al final es una manera de hackear el sistema. Exacto. Es una manera de decir uy. Pero es que luego tenemos otra. Y es que toda esta puntuación, todo este rendimiento funciona a nivel poblacional. Quiere decir, nos da un aspecto, una información de la fuerza, del rendimiento de ese jugador en la población de jugadores que efectivamente juegan a ese juego y que están, digamos, cortados por las mismas reglas. Sin embargo, si reducimos esa población, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si en particular estamos cogiendo un segmento de la población y están jugando entre ellos, pueden surgir también variaciones de elo bastante grandes que si esa persona se enfrentara con mucha más gente en un circuito mucho más amplio, con gente con muchísimas más variaciones, no llegarían a esos niveles. Claro, de hecho, esto ha pasado, por ejemplo, en una cárcel estadounidense, donde tenían un circuito de ajedrez y claro, como los emparejamientos son muy selectivos, son siempre con las mismas personas, algunos de los jugadores habían obtenido puntuaciones bastante importantes, bastante infladas, que claro, no corresponden realmente con el nivel que en la población general, en todo el mundo, internacionalmente, jugando, asociamos a, por ejemplo, pues a un nivel a lo mejor de 2700 de elo. Claro, pues al final juegan las mismas personas, al final, claro, sesgas la muestra, pero lo único que estás haciendo con esto es darme ganas de llorar, arrancarme las venas y tirarme por un barranco. Espero que me traigas soluciones, porque si el final de este podcast es así, este será el dramón que nadie quiera aprender en la ciencia. La censura, vendrá la FIDE y nos dirá, no podéis editar esto. Este podcast está chapado y ahora vais a esa cárcel a jugar al ajedrez. No. A ver, traigo algunas alternativas o simplemente eso, el siguiente paso en el camino de buscar el rendimiento que como bien decías, no está exento de gran incertidumbre. Y vamos por ahí, esa es un poco la línea de continuación de los siguientes modelos que han ido apareciendo. Es decir, la vida no se acabó en Elo, las cosas siguieron hacia adelante y vienen nuevas cositas también motivadas por la naturaleza de nuevos juegos en internet, como todos los eSport. Bueno, a quien no le gusta un buen LOL, ¿no? O bueno, un buen LOL, o un buen Dota 2, o un buen Fortnite. Yo no entiendo esas cosas, no entiendo. Pues sí, esencialmente, digamos, esto motivaba que, oye, había que dar un pequeño saltito porque además en este tipo también de juegos era mucho más fácil caer en estas trampas. Te traigo dos alternativas. La primera de Microsoft y que está patentada y creo que no se puede usar muy libremente en los juegos. Y luego una alternativa, como siempre, que nosotros aquí somos a tope, software libre, pues una alternativa libre que también se utiliza hoy en día al más alto nivel. Tú es que eres muy libre, Barto. Eres pura libertad. Venga, vamos a ir de más cerrado a más abierto. Venga, vamos por el pequeño suave. Vale, pues vamos con Microsoft. Básicamente su sistema se conoce como TrueSkill. Y al final un poco, antes definíamos a los jugadores, si recuerdas de lo que hemos comentado, con esa media, es decir, ese punto que quedaba encima de la colina, y esa era, digamos, la puntuación y el número que unívocamente correspondía con la calidad del usuario, teniendo en cuenta todas las sutilezas que hemos comentado.
Especialmente es difícil traducir esta puntuación tal cual a un grupo de personas. Pero es que además es lo que hemos dicho, viene un poco en consideración a cómo comentábamos, que cuando tú empiezas a jugar o por determinadas situaciones, digamos que puede ser que hagas un parón, te dediques 3 años a estudiar de forma consecutiva ajedrez y luego vuelvas a jugar. Pues lo más probable es que cuando vuelvas, digamos, el nivel que tú presentes, que era el que tenías guardado, no sea representativo. Entonces, aquí viene Microsoft y nos dice, oye, no vamos a darle más vueltas. Tenemos la habilidad media del jugador, ese número central, pero aparte de esto vamos a añadir un parámetro extra que va a ser el grado de incertidumbre que tenemos nosotros de la habilidad del jugador. Ojo, gran parámetro, ¿eh? Exactamente, es simplemente aquí lo que nos va a decir es, oye, el jugador tiene esta habilidad, pero no estamos seguros. Aquí entramos en el juego que comentábamos en el capítulo de la incertidumbre. Es como, vale, ¿estoy muy seguro de que tiene esta habilidad el jugador o no estoy tan seguro? Porque cuando no esté tan seguro, oye, pues igual es normal que haya picos y que el jugador que se comporte de forma muy buena durante mucho rato. Y, sin embargo, si estoy muy seguro, el jugador ha jugado mucho, tenemos ya muchísimas partidas con él, digo, no, estoy bastante seguro de que, oye, el jugador tiene este nivel, podrá ir actualizándolo, ¿no? Subiendo, evolucionando, pero va a ser poquito a poco, no va a ser a grandes saltos, porque, oye, ya tenemos muchas partidas y estamos muy seguros de ello. Es que esto al fin y al cabo es una movida, ¿eh? Porque eso, pues tú puedes ser capaz de lo mejor y de lo peor. Y claro, ¿ahora qué nivel tienes? Si tú eres capaz de ganar una partida en 3 movimientos en el Jaque Pastor y a la siguiente el Jaque Pastor te la han hecho a ti, ¿ahora qué? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es complicado, Exactamente. Sí. En esas primeras partidas en las cuales puede pasar cualquier cosa, porque además, sobre todo por ejemplo también en juegos competitivos, en eSport y demás, cuando tú empiezas a jugar rankeds, es decir, partidas competitivas, pues empiezan a emparejarte con mucha gente distinta que puede tener más o menos nivel que tú. Entonces, en esas partidas a lo mejor te toca una persona que lleva 2 días como tú y consigues ganar de paliza, o a lo mejor te toca una que ya tiene mucho nivel y te gana de paliza a ti. Entonces, oye, al principio de ese momento, vamos a decir, párate, porque la seguridad que tenemos en que tienes 1000 de elo es prácticamente nula. Eso es una distribución muy, muy achatada, porque aquí podría pasar cualquier cosa. No, hermano, eso es un bulo. Totalmente. Y claro, y nunca sabremos qué tiene, nunca lo sabremos. O a lo mejor en algún momento si el jugador no deja o deja mucho tiempo de jugar, pues para arriba otra vez. O sea, perdemos esa capacidad de estar seguros. Es decir, es como un sistema muy flexible. Me gusta. Exacto. Como curiosidad también, este sistema tienen un TrueSky 2 que está basado en cositas bayesianas que le gustan mucho a Mike, y que también se está utilizando, que es algo que no podía utilizarse con Elo, o que había aproximaciones pero no eran muy buenas a la hora de hacer esas, digamos, comparaciones pero entre equipos. Porque vale que tú tengas 1000 de Elo, pero si el resto de tu equipo tiene más, eso, ¿cómo evalúa el global? Pues... Ahí es un problema. No es un problema. O sea, te voy a poner en un aprieto porque no es un problema sencillo ni es un problema que esté definitivamente resuelto. De hecho, dame una servilleta en bolígrafo y te resuelvo en 2 segundos, Barto. Pues estarías de oro, porque yo creo que las principales compañías de videojuegos online querrían saberlo. De hecho, hay muchas quejas, ¿no? Con ese tipo de emparejamientos, porque no es una tarea fácil. ¿Cuántos niños rata hay gritando ahora mismo en el mundo por el emparejamiento que le ha tocado, eh? Exacto. ¿Cuánto niño rata hay en el mundo llorando por las matemáticas de sus videojuegos? Poco se habla de este. Esto es muy poético. Esto es muy poético. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el sistema, te tienes que meter en el sistema y cambiar el sistema desde dentro. Entonces, niños, jóvenes que jugáis al Fortnite, al LOL y a toda esa basura de videojuegos. Bueno, tampoco hay que decir eso, porque tampoco hay que insultar a nadie, en plan, a toda esa tipo de ocio. Un tal amigo aquí que tiene pique con el Zelda. Uy. Ese no soy yo. Que hagáis matemáticas, niños, que os gustan, pero no lo sabéis. Eso es lo que os pasa. Os gusta, pero no habéis dado cuenta. Están detrás de muchos más enfados de los que creéis, no solo de la tarea. Y bueno,
vamos a dar la alternativa libre, porque todo lo que he dicho antes está patentado y a priori no podría usarse en tu propio sistema. Entonces, oye, aquí vienen los amigos de Glico 1 y 2, que son también un sistema de evaluar el rendimiento de los jugadores, de traducirlo a algo numérico, pero que es libre y que se puede utilizar e implementar en tus juegos si por algún casual hay algún desarrollador escuchándonos. Básicamente Seguro. la diferencia es un poco va en la misma línea. Glico 1 lo que introduce es el concepto de desviación de puntuación y esencialmente buscamos lo mismo, medir la incertidumbre que tenemos de la habilidad del jugador, de habilidad de un determinado usuario. Este número esencialmente va a ser cuando el jugador lleve mucho tiempo sin competir o haya empezado a competir y lleve muy pocas partidas. Este parámetro va a ser altísimo. No será una variación como antes, una varianza como en el True Skill, sino que tiene unos cálculos un poquito más complejos detrás, pero esencialmente es eso, es otra medida de la incertidumbre en un primer momento cuando desconocemos cosas del jugador. Pero al principio el señor misterioso se ha sentado en la mesa 17 con blancas, no sabemos qué va a hacer, básicamente. Entonces el Glico hará unas cuentas maravillosas y dirá, no sabemos nada. No, dirá, lo que nos dirá es, a ver, puede pasar cualquier cosa. Ese señor puede comerse un peón directamente en plan de y se lo come y es como, Glico pues dijo que podía pasar cualquier cosa. En la próxima media hora puede pasar cualquier cosa. Es muy poético. Totalmente. Y muy poético. Al final, no tiene como algo de mágico el Glico, es decir, es como en la próxima media hora puedes darte cuenta que estás ante el próximo gran maestro o estás simplemente hacia una persona que se ha tragado un peón. No sé, hay magia, yo veo magia ahí detrás. Hay magia, pero te vengo con más, porque no se quedaron en Glico 1, no se quedaron en esta variación del jugador, en esta incertidumbre, sino que añadieron además otro parámetro que conforma lo que es Glico 2, que es uno de los sistemas también súper usados hoy en día en muchísimas plataformas. ¿Qué? Y básicamente aquí añadimos, aparte de todos los anteriores, otro que lo que hace es el coeficiente de volatilidad y básicamente lo que mide es la oscilación esperada de la puntuación de un jugador. Es decir, que si tenemos ese jugador que ha llegado nuevo, que está jugando con blancas en la mesa 17, puede ser que ahora empiece a ganar las partidas contra los mejores, pierda contra los peores, o a lo mejor de forma constante gana y pierda una, gana y pierda una, gana y pierda una. Entonces, cuanto más errática sea esta forma de jugar, o sea, la forma que tiene el usuario se aleje más de lo que sería pues una persona normal con 1500 de elo que funcione tranquilamente, este cociente subirá. Es decir, cuanto más nos alejemos de lo que esperamos, de lo que sería normal, este cociente va a subir para arriba y lo que nos va a decir es ¿cómo se traduce esto a nivel numérico? Pues tanto Glico como Glico 2 con estos parámetros lo que hacen es transformar esa nota numérica, yo tengo 1600 de elo, con yo tengo 1600 de elo más menos una determinada cantidad. Es decir, estoy abriendo ese intervalo, estoy cogiendo esa incertidumbre y transformándola en una horquilla de, vale, tú tienes, te voy a coger en la mitad del intervalo, pero como tienes una volatilidad altísima, porque cada día, yo que sé, juegas sin pensar o hace muy pocas partidas que has empezado a jugar, pues tu intervalo va a ser muy grande. La confianza que nosotros tenemos en ese valor va a ser muy pequeñita. Y al final a nosotros no nos gustan las cosas puntuales, a nosotros no nos gustan los puntos, a nosotros no nos gusta que nos den un único valor, a nosotros nos gusta la horquilla, a nosotros nos gusta el abanico de infinitas posibilidades. Es decir, el abanico, totalmente. Es decir, es que eso es muy preciso al fin y al cabo, porque sabes no solo cómo de bueno es, sino cómo de seguro estamos de cómo de bueno es, o cómo de seguro estará él, lo que él crea, al fin y al cabo. Exactamente, es la precisión de la imprecisión. Si también ahí a nivel poético podemos definirlo así. Hay algo ahí, ¿eh? Hay poesía. Hay poesía, hay magia, hay magia. Está siendo un episodio muy mágico ¿eh? Lleno de metáforas mágicas, de hecho, totalmente. Y bueno, por daros simplemente el apunte, Glico 2, de hecho, es el que se utiliza en uno de los principales servidores de Go, de juego de Go. Que bueno, al ser libre y demás, permite su implementación en diversos sitios,
con lo cual, pues, por ejemplo, en este sitio, y además puedes ver específicamente tus ratings con ese intervalo de confianza y cómo va esa línea aumentando o disminuyendo con grafiquitas muy chulas. A mí me gustan las grafiquitas chulas. ¿A quién no, Mike? ¿A quién no? A mí me gusta. Yo a favor, ¿eh? Entre grafiquitas chulas y grafiquitas no chulas, yo siempre grafiquitas chulas. Entonces estás diciendo de que los sitios de Go son muy libres y no te meten el pequeño suave soft kill sino que te meten un buen glico 1, glico 2 con tu horquilla de valores, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente me gustaría contarte más sobre otros sistemas que utilizan algunos videojuegos, pero como te puedes imaginar, teniendo en cuenta que los emparejamientos son parte fundamental del juego y esos emparejamientos tienen en cuenta tu nivel de jugador, pues están guardados bajo llave, pero vaya, de forma muy restrictiva. Además, con el inicio también del aprendizaje profundo, de las redes neuronales, aún, digamos, tenemos más incertidumbre, si cabe, ya que hemos usado esa palabra, sobre cómo realmente se gestiona este tipo de emparejamientos y a día de hoy no lo sabemos. Había, por ejemplo, CSGO, Counter-Strike utilizaba Elo, creo que League of Legends en sus primeras temporadas también, pero a día de hoy solo desde fuentes oficiales lo único que tenemos es utilizamos un complejo sistema evaluando muchísimos parámetros para que el emparejamiento sea perfecto, aunque luego la experiencia del usuario no sea tanto. Sea nefasta al final. Lo que tienen son como muchos monos con máquinas de escribir con dados, ¿no? Entonces los tiras y dirán este con este. Y yo me imagino eso, como todos los monos de la máquina de escribir, con muchos cables, en plan como las antiguas teleoperadoras, ¿no? Ahí enchufando, venga, este con este con este. Otro día de trabajo hecho. Siga trabajando, míralo, Stuart. Conectando con la camarita del usuario, mira cómo se enfada. Otra vez lo volví a hacer. Pues bueno, Mike, yo creo que aquí podemos concluir. Yo creo que tenéis un overview muy grande sobre el Elo, sobre qué lo conforma y luego sobre qué puntos específicos a nivel matemático se pueden mejorar para acercarnos un poquito a esa realidad. Que bueno, dicho sea de paso, pasaos por el episodio anterior sobre la incertidumbre, porque yo creo que conecta muy bien con este. Y no ha sido a propósito, que es lo mejor de todo. Sí, a propósito, tenemos un plan. El plan. Yo también, dentro de este plan, ahora mismo lo único que tengo son ganas de salir a la calle y decir, tengo 1600 de Elo, blandir una espada y retar a la gente. Y decir, ¿tú cuánto Elo tienes? ¡Bimba! ¡Raca! Y eso es lo que me pide el cuerpo después de este episodio. No sé, nuestro oyente. Espero que no sea una opinión generalizada, pero seguro que eso va a dar que hablar, Mike. Si los fluxios dan que hablar, pues ya hemos hecho algo, la verdad. Exactamente. Por la vida. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. De nuevo, si tenéis cualquier duda podéis contactarnos por redes sociales @thefluxions. También tendréis por allí toda la bibliografía que hemos utilizado para los guiones, para ampliar información. Y bueno, recordaos que estamos en vídeo, que estamos en las principales plataformas y en las principales redes sociales hasta que Zuckerberg realmente cumpla su amenaza y se largue de Europa. Por mi parte nada más, ha sido un placer que nos escuchéis. Y no sé si Mike quiere cerrar con el toque. Dale el toque, Mike, por favor, cierra esto de manera decente. ¡Los Fluxions! Estás escuchando Los Fluxions, el podcast que escucharía Newton justo antes de que se le cayera una manzana de árbol. Entonces luego hubo una pandemia y se metió dentro porque la peste y estaba confinado y se escuchó toda la temporada.